Hola, yo soy Miriam y he hecho este trabajo junto con Pablo y con Álvaro. Y yo voy a presentar el ejercicio de contraste paramétrico, que dice así. Se ha instalado un router en el salón de una casa con dos plantas. Como la señal Wi-Fi no llega del todo a la habitación más apartada del router, se han instalado dos dispositivos para ver cuál de ellos ofrece una mejor señal para que llegue a toda la casa de forma equitativa. Estos dispositivos son un repetidor y un PLC. Se sabe que la desviación estándar es de 4,3 megabits por segundo. Se han realizado 13 observaciones a lo largo de una hora para ver el flujo de conexión y se han obtenido los siguientes datos de velocidades. Aquí están los de repetidor y los del PLC. En el primer apartado nos piden hallar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias de las velocidades de conexión para ambos métodos. Lo primero de todo hay que saber, según nos dice en el enunciado, que la desviación estándar, tanto del repetidor como del PLC, es igual y es de 4,3. Lo primero de todo que hay que hacer es hallar las medias de las velocidades de conexión del repetidor y del PLC. En este caso la de repetidor será de 80,17 megabits por segundo y del PLC de 78,25 megabits por segundo. Ahora, para hallar el intervalo de confianza, habría que aplicar esta fórmula que viene por aquí y según nos dicen en el enunciado, sabemos que alfa es 0,1, pues como nos piden hallar un intervalo de confianza al 90%, habría que hacer 1 menos 0,9, que nos da 0,1, y ahora habría que dividir alfa entre 2, es decir, 0,1 entre 2, que nos da 0,05, y posteriormente hacer 1 menos 0,05, que nos da 0,95. Para poder hallar el valor de z sub alfa medios, nos tendríamos que ir a la tabla de distribución normal y buscar un valor que sea 0,95 exacto o un poco menor. Para ello, como bien he dicho antes, nos vamos a la tabla de distribución normal y vemos que este sería el valor que no se pasa de 0,95, con lo cual vemos que es 1,64. Este sería el valor de z sub alfa medios. Finalmente sustituimos en dicha fórmula y en este caso la única diferencia es que para hallar el intervalo de la derecha aquí habría que poner un más, que en este caso nos da 4,69, y para hallar el intervalo de la izquierda habría que poner un menos, que nos da menos 0,85, con lo cual el intervalo para diferencia de medias al 90% de confianza es de menos 0,85, 4,69. En el apartado número 2 nos piden contrastar la hipótesis h sub 0 frente a la h sub 1 y nos pide ya para qué valor de alfa rechazaríamos la hipótesis nula. Como bien hemos dicho antes, alfa es 0,1 y el estadístico de contraste viene dado por esta fórmula que nos da 1,138. Finalmente, para ello hay que recordar que z sub alfa medios es igual a z de 0,95, que lo hemos calculado antes, que es 1,64 mirando la tabla de distribución normal, y como el estadístico de contraste es menor que z sub alfa medios, acabaríamos rechazando la hipótesis nula. En el tercer apartado nos pide que ahora supongamos que la varianza de ambos métodos es desconocida. Hay que encontrar un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias de velocidades de conexión de ambos métodos, suponiendo que ambas varianzas son iguales. Hay que recordar que conforme nos dicen en el enunciado, tenemos varianzas desconocidas e iguales. Aquí nos da el resumen de los datos, es decir, la media del router, del PLC, los datos, las observaciones de cada uno y las S. Con lo cual, para hacerlo mucho más fácil, se ha escrito en el comandos de R las fórmulas para hallar el intervalo de la izquierda y de la derecha. Esta sería la fórmula para hallar el intervalo de la izquierda, que nos da menos 0,54, y el de la derecha, que lo único que cambia es aquí habría que poner un más en vez de un menos, que es el de la izquierda, y nos da 4,38. Así que el intervalo de confianza al 90% será menos 0,54, 4,38 para varianzas desconocidas e iguales. Y finalmente, en el último apartado, nos piden calcular un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las velocidades de conexión, esta vez suponiendo que las varianzas no son iguales. Por lo tanto, lo primero de todo, habría que calcular el error típico que viene dado por esta fórmula, que será 1,4, perdón,
y finalmente se aplicarían dichas fórmulas para cuando las varianzas no son iguales. Aquí estaría la del intervalo de la izquierda, que nos daría 0,73, y el de la derecha, que al igual que antes cambia el signo más en vez de menos, que nos da 3,11. Y finalmente ese sería el resultado. El intervalo será 0,73, 3,11. Gracias, Miriam. Yo soy Álvaro Molina Ortiz y voy a presentar el ejercicio de contraste no paramétrico. El ejercicio dice lo siguiente. Para fabricar un monitor se utilizan dos tipos de pantallas diferentes. Cada uno, dependiendo del material, tiene una densidad de píxeles diferente. Según el material, la densidad es la siguiente. El material 1 tiene estos números, todos comprendidos entre 1900 y 1940. Y el material 2 tiene estos números, también comprendidos entre 1900 y 1940. Entonces tenemos que probar la hipótesis a nivel de significación de alfa igual a 0,1 de que las densidades medias de los dos tipos de materiales son iguales. Entonces la hipótesis 0 nos dice que mu sub 1 es igual a mu sub 2, y la hipótesis 1 nos dice que mu sub 1 es diferente a mu sub 2. Entonces el primer ejercicio, ordenar las muestras, se dividen las observaciones dependiendo de la muestra a la que pertenecen y los empates se colocan en la misma posición. Entonces aquí tenemos el script de R Markdown, que nos dice que el material 1, y ponemos los números que hay en el material 1 y ponemos aquí material 2 y los números, y entonces aquí lo imprimimos y nos da ordenado todos los números, y este es el décimo, que es el más alto, y aquí lo mismo pero con material 2. El más alto en material 2 es 1939, y con esto de aquí lo colocamos en una tabla, y entonces se hace así la tabla. Esta es la de material 2 y esta es la de material 1, y aquí, como hay uno que se repite, se coloca en la misma posición. Luego el segundo punto nos dice que calculemos los rangos, y tenemos en cada observación que contar con el número de observaciones que existen por debajo de ella en la otra muestra. Si existen observaciones que valen lo mismo, se cuentan como 0,5. Se repite el procedimiento para cada observación. Entonces, esta es la tabla, colocando los valores de antes, y esto es lo que nos da la tabla. Luego, en el tercer ejercicio, nos dice calcular W1 y W2, que W1 es la suma de los rangos de la muestra 1 y W2 es la suma de los rangos de la muestra 2. Entonces, si colocamos los números que nos han dado aquí arriba, los colocamos en un vector y los sumamos, pues nos da que el vector 1, que es el rango 1, nos da 52, y el vector 2, que es el del rango 2, nos da 48. Entonces se tiene que cumplir que 52 más 48 sea igual a 10 por 10, que son los números de la cantidad de números o de datos que tenemos en cada rango. Entonces, efectivamente, 100 es igual a 100. Y luego el apartado número 4, ¿cuál sería la conclusión si pudiera utilizarse un test? Entonces comprobamos, ponemos t/test y ponemos los dos materiales y el nivel de confianza en 0,90. Y aquí tenemos lo que sale. Entonces, los estadísticos resumen los datos son: x1 es igual a 1924 con 501 y x2 es igual a 1922 con 414. Comprobamos la direccionalidad y observamos que no se cumple. Por lo tanto, no rechazo
H0 y así diremos que no existe evidencia de que el material 1 tenga mejor densidad de píxeles que el material 2 con un 90% de confianza. Espero que te haya gustado el ejercicio y ahora te dejo con mi compañero Pablo. Hola, buenas, soy Pablo y vengo a presentaros el tercer y último ejercicio del trabajo red de estadística de Terranova. Para este ejercicio nos dan este enunciado. En el armario de redes hay 5 tipos de routers, a los que les hemos hecho pruebas de velocidad con 4 aplicaciones diferentes, dándonos una velocidad de las que tenemos aquí en el router Cisco, Acer, Huawei, Xiaomi y Netgear. También damos el valor de datos. Apartado 1. Comprueba que estos datos cumplen las condiciones de normalidad y homocestosidad. Para eso analizamos el Zafiro Test a todos. Y si este es menor que... Si el p-valor que nos otorga este es menor que alfa, rechazamos H0, que H0 es que sigue lo normal. Vemos aquí, Cisco lo cumple, Acer también, Huawei también, Xiaomi, tenemos que verlo, también lo cumple y Netgear también. Luego, para la segunda condición, tenemos que realizar un Bartlett Test. En este vamos a coger datos que está formado por todas las muestras que hemos tomado y grupos donde hemos nombrado las muestras. Ahora realizamos el Bartlett Test entre datos y grupos, dándonos este, aunque por poco, un valor superior a alfa. Por lo tanto, seguimos aceptando. Apartado 2. ¿Cuál es el total de grados de libertad? Tenemos que resolverlo utilizando el comando summary y sin utilizarlo. Entonces aquí, para resolverlo con summary, ya tenemos datos y grupos, hacemos el summary y nos da aquí 15 y 4. Teniendo estos datos, podemos decir que este 4 corresponde a B menos 1, es decir, que B sería 5, que es el número total de grupos, es decir, Cisco, Acer, Huawei, Xiaomi, Netgear son 5. Entonces B son 5. Y N, que sería el número de pruebas, menos B, sería este 15. Entonces, para sacar el total, como tenemos aquí, necesitamos hacer N-1, que se nos quedaría en 19. Y después, sin usar summary, es más simple. Simplemente contamos el número de muestras, ya sea con un comando como he hecho aquí, que n es igual a la longitud de datos. Entonces nos dice aquí que n es 20 y le restamos 1. Entonces se nos quedaría que con el total de df es 19. Apartado 3. ¿Cuál es el valor de fs y de p-valor? Resolverlo con y sin summary. Utilizando summary, utilizamos lo mismo. La fórmula que hemos usado de summary antes, la tenemos aquí. Y en esta nos dice que el valor de fs sería este. Y el de p-valor, tenemos que resolverlo con el summary, sería el de aquí. Y sin utilizar el summary, es más complicado. Tenemos que coger. Voy a tomar de aquí las fórmulas que con el... Que al pasarlo aquí, algunas fórmulas se modifican. Aquí, al no usar summary, tenemos ft. Aquí, en esta fórmula, que sería la suma total de los datos elevados al cuadrado partido el número de muestras. fc, a ver, este valor. Después, sftn, que sería la fórmula completa, el título título. sftn, que tenemos la suma
de todos elevados al cuadrado partido b, que b ya hemos acordado antes que era 4, y con todo lo mismo, menos fc, que es lo que hemos sacado antes, y se nos quedaría 440,8. Después, SCP. SCT, que tenemos un valor de 4.652,55, que aquí tenemos la suma de los datos, todos elevados al cuadrado, menos FC. Y ya por último, SCE, por último esta columna. SCE, hay que lo he copiado mal, disculpa. He copiado también el valor final. SCE es 4.211,75. Ahora, la tercera columna, que para que nos hagamos una idea, correspondería a esta de la tabla. La utilizamos aquí. MS1, que tendríamos SCTN partido de 4, lo que nos da 110,2, que con GoPer se nos corresponde. Y luego MS2, disculpa, Robert. MS2, que lo tenemos aquí arriba explicado también, que sería SCE partido N-B. Lo que nos correspondería es N-B aquí a la primera columna, segunda fila. Esto nos da MS2. 280,8 aquí, pero bueno, aquí está más extendida la respuesta, ya que sabemos que R es redondeada. Normalmente en la esta, pero aquí. Entonces, tenemos aquí ya esto, y ahora sacamos el valor de Fs. Que Fs... Vale, disculpa el corte, que teníamos un error que no habíamos puesto la fórmula en la asunción. La fórmula de Fs sería ms1, pero no tenía, sería ms1 partido entre ms2, lo que nos da 0,392, que se corresponde con el que nos ha dado el valor del sumario. Y luego, para sacar el p-valor, también seguimos la fórmula que nos dieron en clase, que sería esta de aquí. P-valor es igual a 1 menos pf de fs, b menos 1 y n menos b. Entonces aquí tenemos ya que p-valor es 0,810, lo que nos corresponde con el valor que nos ha dado en la tabla del sumario. Y luego ya el último apartado, saber si las diferencias son debidas al azar. Y este es más fácil, ya que teniendo un alfa superior, un p-valor superior a alfa, no podemos negar h0. Por tanto, podemos afirmar que las diferencias sí que son debidas al azar.